El aire de Ciudad de México en 1968 no solo transportaba el bullicio de una metrópoli vibrante o el eco de la fiesta olímpica, llevaba una tensión casi palpable, una amenaza silenciosa, como la pólvora mojada que aguarda una chispa. Pero para George Foreman, un joven de 19 años, el calor que sentía no era el de esa efervescencia política, sino el de la gloria. Acababa de destrozar a su oponente, una fuerza de la naturaleza en el ring, y el oro olímpico, reluciente y pesado, colgaba ya de su cuello. Era la culminación de un sueño forjado en la miseria, un escape de la pobreza más cruda de Houston. Pero lo que hizo después, en ese podio, no fue un acto instintivo de pura alegría. No fue un grito espontáneo ni un gesto de celebración desmedida. Fue una decisión consciente y premeditada que resonaría como un eco amargo durante décadas, que le costaría el alma de su propio pueblo. Aquella noche, ante los millones de ojos que lo observaban, George Foreman alzó una pequeña bandera estadounidense. Sonreía, sí, con una sonrisa que intentaba reflejar orgullo, pero que, sin saberlo, abría una herida profunda en el corazón de su comunidad. Una herida que tardaría una vida entera en cicatrizar. ¿Qué le llevó a empuñar ese símbolo, esa bandera que, para muchos de los suyos, era sinónimo de opresión, de un sistema que les negaba los derechos más básicos? Esa es la pregunta que nos persigue, la cuestión que los archivos y los testimonios, cuidadosamente reconstruidos, intentan responder. Porque la historia de George Foreman en México no es la de un simple boxeador ganando una medalla. Es la historia de una encrucijada moral, de un joven atrapado entre la lealtad a un país que lo patrocinaba y la lealtad a una comunidad que le había dado el aliento para sobrevivir. Días antes de aquel momento decisivo, la Villa Olímpica era un hervidero. No solo de atletas y sueños, sino de ideales y de un resentimiento que se cocinaba a fuego lento. Las sombras de Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy aún se cernían sobre América, sus asesinatos frescos, aún sangrantes en la memoria colectiva. Las calles de Estados Unidos ardían con protestas y el movimiento por los derechos civiles clamaba justicia. Dentro de los muros de la villa, el debate era feroz, casi tan intenso como los propios juegos. Los atletas negros, liderados por figuras de la talla de Tommy Smith y John Carlos, se reunían en secreto, sus voces bajas pero firmes, debatiendo una pregunta existencial. ¿Debían boicotear los juegos? ¿Debían usar su plataforma, ese escenario global, para denunciar la injusticia racial que asolaba su nación? La presión era brutal, una espada de Damocles suspendida sobre cada deportista, una elección entre la gloria personal y la solidaridad comunitaria. George, con apenas 19 años, se sentía un extraño en esa conversación, un forastero. Había crecido en Fifth Ward, uno de los barrios más pobres de Houston, un lugar donde la supervivencia diaria era la única medalla que importaba. Salió de las calles, de la violencia, del hambre, para encontrar un refugio, un propósito, en el boxeo. Para él, el ring no era una plataforma política, sino una promesa. La promesa de una vida mejor para su madre, para sus hermanos. Él solo quería boxear, ganar, sacar a su familia de la miseria. Las grandes discusiones sobre el boicot, sobre el simbolismo de un puño alzado, le parecían lejanas, casi ajenas a su realidad más inmediata. Pero más allá de la tensión en la villa y de los debates internos de los atletas, había un detalle, un hilo sutil que pocos conocían, que apenas se comentaba en voz baja. Detrás de los focos cegadores, en los pasillos alfombrados del poder, los hombres de traje movían sus hilos. Eran los representantes del Comité Olímpico, los diplomáticos del gobierno estadounidense, los titiriteros invisibles. Habían visto la protesta de Smith y Carlos. El puño enguantado alzado al cielo había avergonzado a la nación ante el mundo, una mancha en su imagen de unidad y progreso.
No querían más política, no tolerarían más gestos de desafío. Lo que buscaban, lo que exigían, eran héroes. Querían una imagen de unidad inquebrantable, de lealtad absoluta, especialmente de sus atletas negros. En su lógica, necesitaban un contrapunto, un ejemplo que restaurara el honor mancillado. Fue en una de esas reuniones, a puerta cerrada, lejos de las cámaras, donde a George se le sugirió un gesto, una muestra de patriotismo, le dijeron. Un acto que lavaría la imagen del país y que, de paso, aseguraría su futuro. Una promesa velada, pero clara, de patrocinios lucrativos, de un reconocimiento que abriría todas las puertas, de un camino más fácil hacia el profesionalismo que tanto anhelaba. La gloria deportiva, multiplicada por la gratitud de un país. El problema era que George, en su juventud, en su inocencia, en su desesperado deseo de pertenecer, creyó en esa promesa. Creyó que alzar la bandera era un acto de orgullo por su país, no una traición a su gente. No vio la trampa, el mecanismo sutil de un sistema que instrumentalizaba su ingenuidad, su hambre de éxito. Solo que nadie vio el miedo en sus ojos, el peso de una expectativa que no era suya. La soledad de un hombre que, habiendo superado el hambre física, ahora temía la exclusividad, la marginación de ser un paria. Temía regresar al agujero de donde había salido. Fue entonces cuando todo cambió. En el podio, mientras Smith y Carlos eran condenados, vilipendiados por su valiente silencio, por su puño alzado, Foreman levantó la bandera. La imagen, nítida y desafiante, se grabó a fuego en la retina de millones. Para la América Blanca fue un bálsamo, un respiro, la confirmación de que aún había lealtad. Para la América Negra fue un golpe en el estómago, un puñetazo traicionero. «Tío Tom», le gritaron, «vendido, traidor». Su propio pueblo le dio la espalda, le cerró las puertas. La victoria deportiva se convirtió en una derrota moral, una cicatriz invisible, pero que le quemaba por dentro. El eco de aquellos abucheos, de aquellas palabras hirientes, lo perseguiría mucho más allá del ring, mucho más allá de las medallas y los trofeos. Fue el comienzo de un exilio autoimpuesto, de un dolor que se negaba a desaparecer, un dolor que solo él podía entender y un error que solo él podía expiar. Lo que no se contó, lo que quedó fuera del encuadre televisivo de México 68, fue el coste real de aquel gesto. No solo el ostracismo inmediato de su comunidad, que fue un golpe devastador, sino la profunda confusión que se instaló como un inquilino perpetuo en su alma. La promesa de un camino fácil, de patrocinios y de reconocimiento que los hombres de traje le susurraron al oído, resultó ser, en el mejor de los casos, un espejismo. La medalla de oro, que debía ser su pasaporte a la libertad y a una vida digna para su familia, se convirtió en una carga. Al principio, los contratos llegaron, sí. El boxeo profesional le abrió las puertas, como le habían asegurado. La fuerza bruta de Foreman era innegable, un ciclón en el ring que arrasaba con todo oponente. Pero la aclamación de la prensa deportiva, predominantemente blanca, era un bálsamo que no curaba la herida más profunda. Cuando George regresó a Estados Unidos, a los barrios donde había crecido, la calidez que esperaba de su gente no existía. En su lugar encontró un frío glacial, un silencio cargado de reproche. Las miradas eran esquivas, los murmullos lo seguían como una sombra. «Ahí va el tío Tom». Escuchaba a veces apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para perforarle el pecho. En las reuniones comunitarias, donde antes era recibido como un héroe local, ahora sentía las espaldas voltearse, las conversaciones detenerse abruptamente a su paso. Las invitaciones a eventos de caridad o a charlas motivacionales en su propio barrio que antes le llegaban por decenas, simplemente dejaron de aparecer. La exclusión no era violenta, no era ruidosa, era mucho peor.
Era un vacío, como si se hubiese vuelto invisible para aquellos que más importaban. Sentía el peso de la invisibilidad social, la pena de no ser reconocido por los suyos, aquellos que le habían enseñado a lanzar el primer golpe, a levantarse del suelo. Ahora lo veían como un extraño, un traidor a la causa. ¿Había hecho lo correcto?, se preguntaba Foreman, solo, en la intimidad de su habitación de hotel o en la soledad del gimnasio. El oro brillaba, pero su significado se había empañado. Me dijeron que era patriotismo, cavilaba. Me prometieron que entenderían, que mi éxito sería su éxito. Pero el entendimiento no llegó, solo el juicio. Y lo que es peor, la convicción de que había sido usado, manipulado. La soledad era una carga más pesada que cualquier puño que hubiera recibido en el ring. Podía soportar los golpes físicos, podía superarlos. Pero esta herida era diferente, interna. Lo corroía desde dentro. Se sentía como un funambulista caminando sobre una cuerda floja, en la que cada paso lo alejaba más y más de la tierra firme de su identidad. ¿Quién era George Foreman, el campeón olímpico, si su propio pueblo le negaba el orgullo de su victoria? Los primeros años de su carrera profesional fueron un torbellino de victorias en el ring. Ganó sus primeras 37 peleas, muchas de ellas por KO. Era una máquina, un coloso imparable. En 1973, destrozó a Joe Frazier en 2 asaltos para convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados. El mundo del boxeo lo aclamaba. Los medios lo idolatraban. Las portadas de revistas lo mostraban con una sonrisa amplia y deslumbrante. Pero detrás de esa fachada de invencibilidad, la confusión persistía. En cada entrevista, en cada aparición pública, se esforzaba por mostrar una imagen de chico bueno, de patriota. Era una actuación. Intentaba convencerse a sí mismo tanto como al público, pero en las noches la voz de su conciencia le susurraba preguntas sin respuesta. Los abucheos de su propia gente en México, la palabra traidor, resonaban en su cabeza con la persistencia de un gong. Y entonces, el sistema que le había sugerido el gesto, el mismo que le había prometido un camino dorado, comenzó a mostrar sus fisuras. Los patrocinios, aunque presentes, no eran el torrente inagotable de riqueza que había imaginado. Las grandes marcas cautelosas se acercaban con reservas. Para el público blanco era un héroe. Para una parte crucial del mercado, la comunidad negra, seguía siendo un enigma, un hombre que había elegido un bando. Era un héroe, sí, pero un héroe polarizado, y el marketing siempre busca la unanimidad. Además, George, un joven inexperto en las complejidades del mundo de los negocios, se encontró rodeado de personas que no siempre velaban por sus mejores intereses. Las riquezas que llegaban se disipaban con la misma velocidad, a menudo por inversiones fallidas o por una gestión deficiente. El dinero, que había sido su principal motivación para salir de la miseria, se convirtió en otra fuente de angustia. La promesa de una vida sin preocupaciones se desvanecía, reemplazada por la constante ansiedad de las facturas. Su relación con otros atletas negros de la época también era tensa. Los activistas, los que habían alzado el puño como Smith y Carlos, lo miraban con recelo, a veces con desprecio. Muhammad Ali, el ícono más grande del boxeo y un símbolo viviente de la resistencia negra, no tardó en explotar esa vulnerabilidad. Ali, siempre astuto, siempre con un ojo en la narrativa, vio en Foreman un adversario no solo físico, sino ideológico. En la preparación para su famosa pelea en Kinshasa, Zaire, en 1974, la Rumble in the Jungle, Ali no dudó en usar la historia de la bandera. «George es el tío Tom», gritaba Ali a las multitudes africanas. «Él es un instrumento del hombre blanco».
Cada una de esas palabras era un puñetazo, no al cuerpo, sino al espíritu de Foreman. Ali lo presentaba como un peón del sistema opresor, un hombre que había vendido su alma por el éxito. La multitud en Zaire, que veneraba a Ali como un héroe de la resistencia negra global, se volvió contra Foreman. Lo abucheaban, lo insultaban. Ali, Bomayé, Ali, mátalo, coreaban. Este no era un público estadounidense dividido, este era un continente entero, en sintonía con Ali, que veía a Foreman como el símbolo de la traición, el hombre que había elegido la comodidad sobre la conciencia. Este fue el giro, el momento de la verdad para George. Esa noche, en el calor sofocante de Kinshasa, no solo perdió su título mundial ante un Ali magistral, sino que perdió algo mucho más profundo. Perdió la última ilusión de que su gesto con la bandera había sido bien recibido, o al menos comprendido. En ese momento, no solo la comunidad negra estadounidense, sino el mundo negro lo había condenado. La derrota en el ring fue devastadora, pero la derrota moral fue aniquiladora. Mientras yacía en la lona, aturdido, no solo sentía el dolor físico de los golpes de Ali, sentía el peso de todas las miradas, de todos los juicios, de cada tío Tom que había escuchado. La bandera que una vez había sostenido con orgullo, ahora se sentía como un sudario. Se dio cuenta de que no solo había sido instrumentalizado, sino que había permitido que esa instrumentalización lo separara de las raíces que tanto había intentado honrar. Fue en ese instante de humillación pública y privada, en la lona de Kinshasa, donde George Foreman comenzó a ver que la promesa de los hombres de traje no solo era vacía, sino que le había costado su propia identidad, su conexión con su gente. La medalla de oro, el título mundial, los patrocinios, nada de eso había llenado el vacío que había creado. Aquella noche, bajo las estrellas africanas, George Foreman se dio cuenta de que la verdadera lucha no era contra un oponente en el ring, sino contra la sombra de su propia decisión en un podio de México años atrás. Y esa lucha, la más importante de su vida, apenas estaba comenzando. La derrota en Kinshasa, Zaire, en 1974, no fue solo el fin de su reinado como campeón mundial de los pesos pesados. Fue el principio de un abismo. Mientras George Foreman yacía en la lona, con el eco de los golpes de Ali resonando en sus oídos y la humillación quemándole el alma, sintió el peso de una verdad brutal. No solo había perdido el título, sino que había perdido la última ilusión de su vida. La promesa de los hombres de traje se había desvanecido. Aquella bandera, levantada con la esperanza de un futuro mejor, se había convertido en un sudario que cubría no solo su victoria, sino también su identidad. Los años posteriores a Kinshasa fueron una espiral descendente. Aunque continuó boxeando por un tiempo, la chispa se había apagado. Las derrotas empezaron a acumularse. El brillo de la gloria olímpica y del campeonato mundial se desdibujaba ante la creciente oscuridad. La ruina económica no tardó en golpear con la dureza de un gancho al hígado. Malas inversiones, gestores deshonestos y una vida de excesos vaciaron sus arcas. El hombre que había prometido sacar a su familia de la miseria se encontró de nuevo al borde del precipicio financiero, esta vez con la carga de una fama controvertida y el estigma de la derrota. Fue en ese vacío, en ese punto de no retorno, donde George Foreman encontró una nueva fe. En 1977, tras una derrota devastadora en Puerto Rico, tuvo una experiencia cercana a la muerte en el vestuario. Cayó inconsciente, sintiendo que su vida se escapaba. En ese instante límite afirmó haber tenido una visión, una revelación que cambió el curso de su existencia. Vi la muerte, recordaría años después con una voz grave, y entonces vi a Jesús.
Esa noche, George Foreman no solo recuperó la conciencia, sino que renació espiritualmente. Dejó el boxeo. De la noche a la mañana, colgó los guantes y abandonó el circo de los combates por dinero y fama. Esta vez, la motivación no era la victoria sobre un oponente, sino la búsqueda de la paz interior. Se convirtió en un predicador, un ministro ordenado. Recorrió las calles de Houston, su ciudad natal, compartiendo su testimonio, hablando de redención y de perdón. Fundó una iglesia, el Centro de Boxeo de la Juventud de George Foreman, en un intento de ofrecer a los jóvenes de su comunidad el mismo refugio que él había encontrado en el boxeo, pero esta vez con una guía espiritual. Pero la vida, implacable, le recordó que la fe y la vocación no siempre pagan las facturas. A principios de los años 90, con varios hijos que mantener y su centro juvenil en apuros económicos, George se vio forzado a considerar lo impensable: volver al ring. Tenía 45 años. Su cuerpo no era el mismo. La incredulidad fue general. Un viejo boxeador gordo intentando recuperar su gloria, se burlaban los comentaristas. Pero para George no era la gloria, era la redención, no solo económica, sino personal. Su regreso fue épico. No buscaba el lucimiento fácil, sino la oportunidad de cerrar círculos. Cada pelea era un paso en un camino de humildad y reconciliación. Ya no era el George Foreman arrogante de antaño, sino un hombre más sabio, más gentil, con una sonrisa genuina y una barba canosa. Su presencia en el ring, en lugar de generar división, empezó a inspirar a la gente, no solo a su comunidad, sino a millones de personas que veían en él la posibilidad de un segundo acto, de una segunda oportunidad. En 1994, contra todo pronóstico, a la edad de 45 años, George Foreman recuperó el campeonato mundial de los pesos pesados, noqueando al entonces campeón Michael Moorer. Se convirtió en el campeón de mayor edad en la historia del boxeo. Pero la verdadera victoria no fue el título, fue el aplauso, la aceptación, el respeto. Esta vez, el oro que colgaba de su cuello no era un peso, sino una pluma, una señal de que había vuelto a conectar con la gente, con su propia esencia. Y la reconciliación se extendió más allá del ring. A través de su nueva imagen, su humildad, su capacidad de hablar abiertamente de sus errores pasados, George empezó a construir puentes. En entrevistas, en charlas, no evadía la pregunta sobre la bandera. Fui un joven ingenuo, admitía. Estaba presionado, quería complacer, quería asegurarle un futuro a mi familia. No entendí el alcance de lo que estaba haciendo. Su arrepentimiento era palpable, su honestidad desarmante. La culminación de esta reconexión llegó de la forma más inesperada, con una parrilla. Sí, una parrilla eléctrica, la George Foreman Grill. Lo que comenzó como un acuerdo de patrocinio se transformó en un fenómeno cultural. Millones de parrillas vendidas. Su rostro sonriente y bonachón se convirtió en sinónimo de comida saludable y de un éxito empresarial que superó con creces cualquier ganancia de su carrera en el boxeo. La parrilla se convirtió en un símbolo de su nueva identidad, de su capacidad para reinventarse y, curiosamente, para unir a la gente alrededor de algo tan universal como la comida. En su madurez, George Foreman, el hombre que una vez fue abucheado por su propia gente por alzar una bandera, se convirtió en un icono de resiliencia, de fe y de perdón. Su legado no se definiría por aquella bandera de 1968, sino por la humildad con la que, metafóricamente, la bajó para tender puentes. Aprendió que la dignidad no se negocia con el poder, sino que se conquista en el silencio del arrepentimiento y la fortaleza de la reconciliación. El niño que salió de la miseria para buscar la gloria, el joven que se sintió presionado a elegir entre su pueblo y una promesa,
el hombre que cayó en el abismo y se levantó, se transformó. La historia de George Foreman es un recordatorio poderoso de que un error juvenil, nacido de la presión y la incomprensión, puede convertirse en el catalizador de una transformación profunda. Que la verdadera victoria no reside en los títulos, sino en la integridad del espíritu, y que el camino más largo hacia la casa, a veces, es el que lleva de vuelta al corazón de uno mismo y de su comunidad. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escucharla. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que la redención es posible, incluso después de un error profundo?